Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este Ciudad Viva de jueves, que si me van a permitir, se lo voy a dedicar. ¿Nos están escuchando bien? ¿Estamos escuchando bien los retornos? Se lo voy a dedicar a Jonathan Musetti, un microfonista muy joven que está hoy. Hoy lo conocimos, por lo menos acá en piso, en la gente de Ciudad Viva, y ya trajo toda esa frescura que genera esto que... Tiene mucho pelo. Tiene mucho, ¿no? Tiene mucho pero pelo. acá se lo saca, tiene toda esa onda fresca, joven. Ayer hicimos la nota con los becarios y hoy nos pasa esto, de que llegan nuevas generaciones y que nos regalan un poco de esa frescura y vienen a mover un poco esa rutina de la que disfrutamos muchísimo. Me encanta trabajar con vos todos los días, ojalá lo sigamos haciendo todos los años. Me dijo viejo, me dijo viejo, ¿estás acostumbrada? Digo, vos porque me miraste, pero con los tres. Pero también está buenísimo esto que sucede en este canal público de la ciudad, en el que nueva gente llega y nos permea de toda esa espíritu frescura. joven. Como el que tenemos nosotros también, ¿no? Mira, sonrisa, no, lo voy a mostrar. A mí me gusta hacer esto. Venga, pero Musetti. esto de la prehistoria de la televisión. Venga, Musetti, venga. Ahí está, vení, ahí está. Vení. Ponete la luz, Musetti, vení. Ahí está, porque si no, no. Venía acá la grúa, ahí está. ¿Se escucha bien ahí? Saluda a la audiencia de Ciudad Viva. Buen día. Joven. Gracias por... ¿Cuánto pelo, Sí, ¿no? Es la primera vez que tengo tanto pelo. Sí, no, a mí nunca me pasó. Gracias, John. No, gracias a ustedes. Ahí está, perfecto. Y llegó preguntando por Pilar Teijeiro. Entonces ¿En le dije, serio? no, ¿cómo Pilar? Saludá también, nosotros Perdón, Pilar, Marquito. por Pilar. Así que, Fue por un tema horario. vos decís, Sí. le hice una escena de celos, pero bueno, Para por eso le debía ahora. microfonearla con tiempo. Después de la escena de celos le debía un beso grande y el recibimiento así, lleno de amor. Muy bien. Escuché esa música, mirá. Subí un poquito. Divino. Qué homenaje. Divino. Qué homenaje. Eterna, una voz eterna, porque estas son de las que no se van nunca, más allá de que no la podamos ver más arriba de un escenario. Gal Costa. Sorpresivo, murió ayer ¿no? a los 77 años. Iba a ser sometido a una operación. Perdón, sí, fue sorpresivo porque tenía shows programados para el mes de diciembre, ¿no? Con sus 77 años. Fue sometido a una intervención quirúrgica de la que, bueno, no salió tan bien las cosas y terminó falleciendo el día de ayer Gal Costa. Una de las integrantes de ese movimiento que sacudió a la música popular brasilera, que la propia María Bethânia los denominó como los dulces bárbaros, o los doces bárbaros, esos baianos que allá por la década del 60, como decía, sacudieron todo el espectro de la música brasileña, ¿no? Gilberto Gil, Gal Costa y los hermanos Caetano Veloso y María Bethânia. Y a partir de ahí integró, bueno, toda la mejor historia de la música popular brasileña, de la tropicalia, con esa voz increíble que nos regaló, que supo trascender todas las fronteras de las edades, de los idiomas, y que cautivó a todo el mundo. Así que bueno, nada, otro de las grandes artistas del mundo, que se nos fue, pero que la vamos a seguir disfrutando por suerte, con tantos registros que hay y que justamente entre ayer y hoy ha explotado todo, YouTube, Spotify, todas las plataformas recordando a la gran Gal Costa. Esta me encanta, divino. Uno pierde la perspectiva, ¿no? Yo decía, Yuga vine de cada Prata. rato a Uruguay y escuchaba, bueno, las biografías que hicieron en otros canales de televisión y en las radios hoy temprano, de que desde el 2015 no venía a Uruguay, pero uno la tiene en el imaginario de esas figuras que visitaba periódicamente en nuestro país y nos regalaba parte de su talento. Aparte, me parece que sucedió eso, ¿no? Con Gal Costa, que traspuso todas las fronteras de las edades, de las generaciones, porque esto a todo el mundo le encontraba una vueltita para gustarle. Porque además ella tuvo distintos Momentos, etapas de su vida, distintos, hasta cultivando distintos estilos. En alguna época fue un poco más bossa nova, otra época se explotó un poco más por el lado del blues o del rock and roll. Pero en definitiva, nada, un artista impresionante. Marca Mirá, un día de domingo. Brasil. Sí, esta es hermosa. Un día de domingo con Tim Maya Sí, rompía todo. está bien. Bueno, muy bien. ¿Qué le gusta? No, yo estoy Gal muy Costa? emocionado. No tengo palabras para definir lo que... Sí. No, igual- la verdad, la posta, no me gusta meter la audiencia. No soy muy de Gal Costa, digamos las cosas como son. Pero Y bien. ninguno de esa generación, No voy a Caetano. desconocer que la música, no soy mucho de la música brasileña. Pero bien, A mí me subo, por supuesto, es una artista súper reconocida, pero no es una cosa que me mueva mucho porque tampoco es que la curtía mucho. Si me Eso, permite la en esto palabra. de desnudarse, decir la Sí. verdad. No, me a gusta mí tener pasa- secreto con la audiencia. A mí me gusta la música brasileña esta. Amo esto, bueno, y mucho más acá, Paralamas. O sea, lo que no me gusta Sí. es el carnaval de Brasil.
Esa es una fuerte confesión, ¿no? En el año Pero el samba, 90 y- ese sí me parece que es todo como medio parecido. En el año 90, sí, ellos dan lo mismo de la llamada. Sí, de la tal cual. murga. Y no se ignore rolar por demasiado tampoco, ¿no? Digo, uno lo disfruta, lo vive, pero no es que hay una revolución en una canción de las llamadas. No hay una revolución en ese el toque del tambor. A mí me gusta mucho el carnaval brasilero. Participé del carnaval brasilero, desfilé en el carnaval. ¿Estuvo en el Sambódromo? En el Sambódromo en el año 94. Me muero. La escuela se llama Mangueira, justamente, mirá vos, yo no desfilé en Mangueira, pero hacía una canción que era un homenaje a los Dulces Bárbaros. Todo su espectáculo era un homenaje a los Dulces Bárbaros. Desfiló, están las imágenes en YouTube, desfiló Gal Costa con Mangueira ese año. Atrás a ver de Rosas, uno va que ya morreu. Es un samba que quedó para la historia de todos los que nos gustan. Los zambas enredo de las escuelas de samba. Y justamente ese año le dedicaban esta historia, este samba enredo que era precioso, muy contagioso. Entre otros, bueno, a los 4 que ya nombramos. A Gal Costa, a Gilberto, a Caetano y a María Betaña. Pero qué divino, me muero de la envidia buena que existe. Ayer hablaba con una psicóloga de eso, que a veces hay emociones que están como que tienen mala fama, pero que es legítima, es súper humana. Qué lindo de haber sido esa experiencia, Marcelo, el estar ahí. Como te digo que la música en sí no me genera nada distinto con el samba. Es distinto. La fiesta me parece maravillosa y me parece que... Ahí sí. estoy totalmente de acuerdo. Sambódromos, cosas. Ahí sí, ahí sí. Debería la llevo. ser recomendado. Pero desfilarlo, iría. José, desfilarlo, lo Sí. que puede ser. Debería ser recomendado por los médicos. Sí. Por todos los médicos. Es una descarga de energía que entra y sale que es tremendo. Fue hace un montón de años, pero... 94 me dijo. Sí, y 2 veces, porque además desfilamos el domingo con Unidos da Ponte y el lunes, porque viste que el desfile se divide en 2 días. Sí. Y el lunes con Salgueiro, con Académico de Salgueiro. Un abrazo grandote para todos. las gambas? Mis viejos compañeros. ¿Bancaron? No existe, yo de esa época. Cuando sos un juvenil en esas épocas, Claro. no existe. Te corro toda Ponele la cancha. 7 partidos por Conozco semana. varias personas que han ido a desfilar Sí. y es una experiencia interesante. Mi No sueño lo he es tenido. Artigas o Cerro Largo, no voy a llegar allá arriba y a Bahía hasta por cuestión generacional, ¿no? Pero el carro, no, desfilar no, el carro y desde arriba. Yo ahí te Sí, veo ¿me ves? tirando ¿Me ves? besos, tirando besos. Josecito Yurramendi, No, el pero- intendente de Cerro Largo, en cualquier momento hacemos un hashtag. Pero de arriba, como junto a grandes figuras luminarias del Río de la Plata, como han ido a los ¿Cómo carnavales. sería su carro Sí. alegórico? Estoy pensando en el traje, no en el carro, Ah, no sé, estoy no, pensando en bueno, el no, traje. pero- Plumas, todo, Jessy, hablo con Jessy. Mucho taco. brillo. Sí, Mucho brillo. en el de Melo, yo te recomendé el de Melo en un carro que donde fuera. Sí. Puglia, vos y Julio Ríos, por Ah, ejemplo. no, ya con, me vuelvo con Julio no, loco. pero es porque es periodista deportivo, como que no. Pero con el resto podemos hacer todo abundante. CGM nos dice Betania. Qué imagen. ¿A quién le toca? Porque iba a presentar a CGM. Aquí Ah, mire. bueno. La presentación que se viene. Sí. Lucía. Sería una injusticia desaprovecharlo. La verdad, ¿Cómo fue que estando dijimos? Marcelo, yo no No presento cambiaría nada. nunca eso. ¿Cómo Yo fue tampoco. que dijimos ayer? Si querés saber cómo Lucía Montevideo, tenés que consultar a Lucía. Lucía Gómez, bienvenida, buenos días. Contanos cómo está Montevideo, además de preciosa, pues ya vimos que en el cielo ni media nube. Sí, buenos días, chiquilines, ¿cómo andan hoy? Muy bien. La vemos muy sonriente, Muy bien. Lucía Gómez. Sí, en mi segundo día de madrugón todavía conservo la sonrisa. Le digo que lo afronta con mucha hidalguía, está muy bien. Veremos cómo se desarrolla el resto de la semana. Bueno, les cuento, como ustedes decían, sí, aparece muy despejada la mañana del día de hoy. Tenemos, lamentablemente, para comentar un siniestro, como estamos viendo allí en la cámara, en la Rambla y Barradas. Hay un vehículo que está obstruyendo la circulación hacia el centro, así que bueno, bastante cargado el tránsito hasta ahora en esa zona de Montevideo, así que puede estar un poquito más enlentecido de lo habitual la circulación por allí. También tenemos algunas demoras por Boulevard Artigas, desde la zona de Tres Cruces hasta el Nuevo Centro, allí está también un poquito demorada la circulación, y también por la avenida 8 de octubre, desde Centenario hasta más o menos Boulevard Artigas, así que bueno, a quienes tengan que ir por estas zonas, a tener en cuenta esta información que está
un poquito más demorado el tránsito de lo habitual allí. Además, para hoy tenemos previstos algunos cortes de tránsito, se va a estar trabajando por una reparación de hormigonado en la calle Belgrano, así que allí está previsto un corte entre Escuder Núñez y la calle Spickerman hasta aproximadamente las 13 horas. También por tareas de hormigonado va a estar cortada Feliciano Rodríguez entre la calle Murcia y Pereira Rosell hasta aproximadamente las 13. Por la zona del centro, hoy la calle Requena va a estar cortada entre Palmar y la avenida Rivera hasta aproximadamente las 15 horas. La calle Beizo va a estar cortada entre la avenida 18 de Julio y la calle Colonia. Allí se van a estar dando cortes intermitentes por descarga de material, por una obra que hay allí. Así que esto va a ser hasta aproximadamente las 18 horas. Y comenzaron reparaciones de saneamiento en la calle Enrique Erro, así que allí está previsto un corte entre Boulevard Aparicio Saravia y Valentín Álvarez hasta aproximadamente el miércoles de la semana que viene. Y por último, comentarles que durante toda la jornada de hoy va a ser el Día del Centro, así que bueno, el tarifado en la zona del centro, de la Ciudad Vieja y de Cordón, va a estar siendo gratuito, así que bueno, también a tener en cuenta esta información para venir a hacer compras a la zona del centro. Hasta aquí todo por hoy, será hasta mañana y que tengan buena jornada. Muchas gracias, Lucía. Nos reencontramos mañana, por supuesto, con todas las novedades desde allí, desde el CGM. Bien, y nosotros rápidamente, ¿qué les parece? Repasamos el tiempo con bueno, un día que se presenta realmente muy agradable, 18 grados es la temperatura que estaba hace un ratito, no sé si ha cambiado, si mantienen 18. Y les contamos que la máxima de hoy, 27, un día más que primaveral, casi veraniego. Para mañana viernes se prevé cielo nuboso y las temperaturas extremas previstas para mañana 15 y 29 subiendo. Peor todavía. No, no, hermoso. Divino, divino, divino. Nah, Vos callate la boca, ya Una te dije. porquería. Estamos en plena búsqueda de una madre para Emilia y vos ya descartaste a las que les gusta Gal Costa y a las que les gusta el calor, por favor. Bueno, y para el sábado, cielo nuboso, no están previstas precipitaciones y las temperaturas extremas 16, la mínima 28, es decir, un fin de semana para disfrutar realmente. Muy bien, así las cosas. Disfrute. Disfrute, señora, disfrute que se pone Bueno, lindo. igual en la diversidad también puede estar el gusto. Sí, eso me decía una vecina. Bueno, @TV Ciudad Viva, esa es nuestra cuenta de Twitter, estamos en las redes sociales, @TV Ciudad Viva, por allí nos podemos comunicar, también TV Ciudad en Instagram y TV Ciudad UI en Facebook, todos los contenidos de nuestro programa se van subiendo allí justamente, prácticamente al instante, todo lo que ocurre lo tenés también en las redes sociales, además de la pantalla, como siempre. Vamos a contarles que tenemos preparado para el día de hoy y es jueves de charco, jueves cultural, así que me voy al show. ¿Se va? ¿Está bien? Me voy al show. Bueno. Y es una entrevista que realmente me sorprendió mucho cuando me enteré que esto existía y enseguida lo hablamos con el equipo de producción y decantó ahí el llevarlos justamente en el día del estreno, porque hoy se estrena en Cinemateca Alter. Es un documental sobre el imitador uruguayo de Luis Miguel, Sebastián Herrera. ¿Imitador uruguayo de Luis Miguel? ¿Sabías que existía? No, No sé tú. pero yo... Pero yo. Yo no. Y- Perdóname, alter ego. Claro. Pero tal cual tiene que ver con eso el título de esta preciosa película que termina hablando, ¿saben de qué? De quién queremos ser, de quién somos, quién mostramos al resto y definitivamente de que lo que el resto percibe en cierta medida depende muchísimo de lo que nosotros mostramos al afuera. Así que estoy segura va a ser una linda entrevista porque vamos a tener la oportunidad de tenerlos a los dos, al director, a Joaquín González Bailián, pero también a Sebastián, que va a estar ahí para contarnos cómo fue vivir el que está acostumbrado a mostrar su alter ego, mostrarse a sí mismo como aparece en la película. ¿Es igual a...? No, para mí no, pero hay ¿Va a muchas estar Luis cosas de él. Miguel? ¿Eh? ¿Va a estar Luis Miguel? No, va a estar Sebastián, pero también va a estar Luis Miguel. Eso que dijiste que a todos nos gustaría ser alguien más. Pongamos a trabajar nuestra encuestadora, pero rápido y no vale decir nadie. Sí. ¿Quién le gustaría ser? En este momento que Claudio Zavala. Cualquiera. Otra Sí, vez con sabe- Zavala. bueno, no, yo qué sé, un jugador que juega ahora el Mundial. Un ahí tipo en que- No, puede ser cualquiera. Fede Valverde, en este momento. Fede Valverde. Fede Valverde. ¿A quién te gustaría Yo ser? que quiero ser la billetera de Elon Musk. Pero ahora le faltan 44.000 millones de No dólares. a la importa. billetera de Elon Musk. Se está gordita esa ¿A quién billetera, le no pasa gustaría nada. ser? Julia Roberts. Julia Roberts. Muy bien.
Ayer empecé a ver una serie con Julia Roberts que se llama Homecoming, que pinta que está muy buena. Julia ¿Y a Roberts, vos? ¿ahora o A mí toda la vida me hubiera encantado ser Fernando Morena. Fernando Moreno? No. Por eso, ustedes quieren ser gente ahora, pero yo de siempre. Fernando Morena. Qué lindo, me encanta. ¿Puedo cambiar? Dos Yo soy el jugadores. Chino Recoba. Está bien, por Que supuesto. ayer se hizo 8 años del gol aquel de tiro libre que no. Parece que Migliore se tiró de nuevo y no llegó tampoco ayer. Vos, escuchá. Si vas a ponerte a hacer. No. Si te vas a poner a Muerto, hacer las efemérides. Me dijeron muerto acá, no sé qué Si pasó. te vas a hacer las efemérides, no vas a poder venir más al programa si sos Qué el Chino maravilla Recoba. ese No. recuerdo, qué maravilla ese recuerdo. No doy idea. En las redes explotó el copete de Martín Kessman diciendo que había terminado el partido, que había empatado 1-1. Claro. De las maravillas de nuestra televisión Sí. y también de nuestro fútbol, ese momento en que ganan en la hora el tradicional rival. Para la gente que ama el fútbol es un momento Fue el brillante de la clásico historia. seguido del 5-0, ¿no? Peñarol ganó 5-0 y No me creo que acuerdo, el no me clásico acuerdo, no me acuerdo. siguiente fue el de Nacional con un gol de Seba Fernández con la mano y a los 94 minutos un golazo de tiro libre de Recoba. No me acuerdo. No me acuerdo si fue el partido siguiente. Me acuerdo perfecto del clásico y del Casi gol. seguro que Pero, sí, pero no. ¿vamos a tener algo de fútbol en el resto del programa? No, ¿Qué no más sé, pero tenemos? es culpa de Luis Aparte Miguel de fue todo Luis esto. Miguel. No, sí. Aparte de Luis Miguel. Yo, una cosa, vamos a tener un contacto, sí, con la República Argentina, con nuestro colega, con Fabián Kovacic, que siempre nos asiste, siempre nos tiene con toda la información que tiene que ver con todo lo que sucede en Argentina. Pero en este caso, puntualmente, vamos a estar hablando de la investigación que, como ya hemos tocado en el programa, se está llevando adelante en Argentina sobre Héctor Giordano Cortazo, secuestrado, que apareció fallecido que en Argentina. Y bueno, la investigación empieza a develar algunas circunstancias, algunas de las circunstancias en las que justamente cómo terminó en esa situación. Por eso vamos a estar en contacto con Fabián Kovacic. Y también más adelante, pegadito a la pausa nada más, vamos a estar hablando de transformación educativa, el modelo chileno, lo vamos a hacer con Josema y vamos a recibir a dos personas, a Pablo Martínez del Observatorio de Educación de la UDELAR y también a quien vino a un seminario internacional que se está desarrollando hasta hoy sobre temas educativos y bueno, iba a presentar el caso chileno, estamos hablando del sociólogo Víctor Orellana. Muy bien, todo eso tras la pausa, hacemos un cortecito muy breve y ya seguimos con Ciudad Viva. Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí. Muchas actividades se están desarrollando en Montevideo a un año del Observatorio del Derecho a la Educación de la Facultad de Humanidades y, por ejemplo, se está tratando, porque comenzó ayer, lo que tiene que ver con las relaciones público-privado y derecho a la educación en América Latina, con invitados nacionales, pero también extranjeros. Y este va a ser uno de los temas centrales que vamos a abordar en estos momentos, a partir de este momento, con dos invitados también que ya saludamos y agradecemos. Estamos hablando de Pablo Martínez, quien es coordinador del observatorio. Pablo, un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, Pilar. Muy agradecido a ustedes por la invitación. Bien. Y Víctor Orellana, que lo habíamos presentado antes también, sociólogo chileno, que bueno, vino a presentar justamente el modelo de educación chileno. También un gusto y gracias por estar. Muchas gracias, para mí un gusto estar con ustedes. Bien. Primera vez en Uruguay, perdón. Primera vez en Montevideo, en Uruguay, y maravillado por su ciudad. Una ¿Cómo ciudad lo han preciosa. tratado? Aparte tuvo días lindos ya de arranque. Perfecto, perfecto. Mira, muy a gusto y muy bonita ciudad. Eso es muy importante. Para ponernos en contexto, Víctor sabrá, pero bueno, estamos en el medio de un proceso de transformación educativa que desde el observatorio se ha señalado como que se basa o mira mucho el modelo chileno. Para empezar por ahí, ¿no? Sí, ¿Esto sin es así? duda. ¿Ustedes lo ven así? Sin duda, este es un largo proceso, digamos, de quienes están llevando adelante la transformación educativa, de venir mirando el modelo chileno, ¿no? Ya desde el año 95, el actual ministro de Educación, Pablo da Silveira, en un libro que ha sido muy leído en el país, que se llama justamente La Segunda Reforma, ¿por qué necesitamos una educación post-bareliana?, viene planteando la necesidad de mirar hacia Chile para introducir las transformaciones que
entiende, y eso ahora lo ha tomado toda la coalición gobernante a partir de su programa de gobierno, deberían introducirse en el país. Por lo cual, esto sin duda es así. Bueno, en la reciente campaña electoral, Ernesto Talvi, ustedes recordarán, insistió mucho con esta idea del pequeño país modelo y con esta idea de mirar permanentemente hacia Chile. Y lo que nosotros venimos apreciando es que, bueno, justamente el proceso en curso en cuanto, por ejemplo, a las relaciones entre lo público y lo privado y las formas de entender el derecho a la educación, viene tomando muy en cuenta, digamos, el proceso chileno. Por eso a nosotros también nos ha parecido muy interesante, muy importante poder contar con la participación de Víctor en el seminario, que Víctor viene estudiando sistemáticamente estos procesos en Chile desde hace muchos años, poder conocer más de cerca esta caracterización del modelo y bueno, y entender también un poco más algunos de los planteos que se están haciendo aquí. Y en ese marco, Víctor, digamos que Chile, esta película ya la vio de alguna manera. ¿Cómo le fue? Sí, mira, nosotros esta película la vimos, la sufrimos y francamente Chile es un país laboratorio, se hace un experimento y se entrega la educación a mecanismos de mercado con la promesa de que eso nos va a hacer una educación más justa, de mejor calidad. Es decir, vamos a avanzar en justicia y vamos a avanzar en términos técnicos, en términos pedagógicos. Pero la evidencia acumulada, la experiencia de la sociedad chilena, no solo el debate internacional, el debate de los quienes han estudiado, también la experiencia de la propia sociedad lleva a decir que primero esas dos cosas no ocurrieron. Nosotros tenemos una educación altamente segregada y yo diría cada vez más segregada. Es decir, no hay un lugar en que las distintas personas de distintos sectores sociales puedan compartir, sino que cada sector de la sociedad tiene su educación y eso cada vez se separa más y eso contribuye a fracturas sociales. Y además, en términos de calidad, no podemos decir que el modelo chileno haya, digamos, mostrado un camino en términos de calidad. Pero no solo eso, o sea, no cumplimos las promesas, pero además esto generó un tremendo problema para la sociedad en términos de endeudamiento de los jóvenes. Tenemos 1 millón de jóvenes endeudados con créditos por la educación superior que no se pueden pagar. Y hoy día eso es un tremendo problema. Hoy día tenemos un tremendo agobio docente, tenemos un tremendo problema de ausentismo escolar, mucho más grave del que se da a nivel general producto de lo que fue la pandemia. Tenemos un problema de que ya la gente no quiere ser profesor ni profesora. Entonces no resolvimos las promesas en justicia, no resolvimos las promesas en calidad y además tenemos un tremendo problema y una herida social en torno a la educación. Entonces yo trataría de decir, quien está revisando las recetas chilenas que lo piense 2 veces. Claro, pero si pudieras esquematizar, sé que es medio difícil, pero digo, pensando en la gente que no conoce el modelo chileno, tú hablaste un poco de las consecuencias. ¿Cómo podrías diferenciarlo, por ejemplo, del que nosotros conocemos? Mira, a ver, primero, ustedes tienen un sistema público y gratuito. Nosotros recién, hace unos, diría, 4 o 5 años, estamos empezando a construir un sistema gratuito. Hasta hace poco tiempo había que pagar y la gente pagaba por educación primaria. Pero eso en la universitaria. No, en la educación primaria pagaba. También en primaria. Porque tienes un sistema que se llama particular subvencionado, donde hay muchas escuelas privadas subvencionadas por el Estado, pero que además tú tienes que pagar un copago que se llama. Entonces, pagas la primaria, pagas la secundaria, pagas la universitaria, te tienes que endeudar. Primero es ese aspecto. Entonces, la mayor cantidad de la matrícula en educación en Chile está en el sector privado. El Estado, en lugar de poner sus recursos en la educación pública, los coloca a disposición a través de subsidios en la educación privada, bajo esta idea que los privados hacen mejor las cosas que el Estado, que no siempre es así. No siempre es así. Entonces, ahora, lo bueno que tenga la educación chilena en general tiene que ver con su profesorado, que tiene mucho aguante, que se sacrifica mucho, pero que a veces termina trabajando contrapelo de este modelo. Es decir, tenemos una educación fundamentalmente privatizada y que genera mucho costo. Y luego, eso nos genera el siguiente problema, que cuando queremos avanzar hacia gratuidad, la gratuidad tiene que ser pagando la ganancia y el subsidio al privado que está ahí, digamos. Entonces, más bien, tenemos una especie de como educación secuestrada por intereses empresariales, incluso transnacionales. Mira, para hacerte una imagen, una transnacional tenía más matrícula en Chile que las universidades del Estado de Chile. Entonces, un poco problemático eso.
Y en el caso de Uruguay, ¿Uruguay apunta a eso? Porque en principio, no estaría en discusión la educación pública. Bueno, nosotros lo que planteamos es que lo que está en disputa en este momento es la educación pública. ¿En base a que...? Esto fue una gran discusión por ejemplo, en la previa al referéndum sobre la LUC, ¿no? Muchos de nosotros manifestábamos, hay elementos que tienden a la privatización educativa en la LUC, ¿no? Se nos respondía que esto era mentira, que estábamos faltando a la verdad, que no había ningún elemento en este sentido, ¿no? Bueno, ha pasado algún tiempo y uno ya puede señalar, por ejemplo, claramente dos ejemplos. En el caso de la formación docente, de la formación en educación, ya anunció el ministro Da Silveira la disposición de un fondo de 4 millones de dólares para el año 2023 para financiar becas a estudiantes de formación docente que estén haciendo sus carreras en institutos privados, en institutos universitarios, los cuales hoy por hoy son todos privados. En paralelo, se está generando un sistema para acreditar el carácter universitario a los institutos públicos, los cuales algunos podrán acreditar y otros no, porque hay una serie de parámetros de calidad que van en ese sentido. Estamos hablando del IPA y el SER, y los SER. Los SER, los institutos de formación docente en todo el país, ¿no? Son más de 30 centros en todo el país. El camino hacia el cual vamos es que uno puede pensar que algunos de esos centros van a ser acreditados como universitarios y otros no, por los requerimientos académicos y de personal docente que se plantean. Entonces, nosotros vemos en el futuro muy próximo un escenario en el cual, en el campo de la formación docente, la discusión ya no va a ser si el centro es público o es privado. La discusión va a ser, ¿es terciario o es universitario? Claro. Si es universitario, tiene becas provistas por el Ministerio de Educación, lo cual es un estímulo a ese proceso de universitarización. Sí. Esa palabra, de volverse universidad, universitarización. Entonces, ese camino, digamos, nos lleva a un modelo en el cual progresivamente el financiamiento de la educación va pasando a través de financiar la demanda, en este caso a través de las becas. Ahora, el ministro viene anunciando hace muchísimo tiempo su idea de ir hacia un sistema de vouchers. Esto parece ser un primer paso. Digamos, que unos bonos donde exacto. Uno elige a qué centro educativo ir. Exactamente, ¿no? El estudiante, la familia recibe este bono. En este momento no se está hablando de vouchers, se habla de becas a los estudiantes. Ahora, si uno sigue lo que ha sido la fundamentación de este proceso, claramente apunta hacia ese lugar, porque es lo que se ha venido insistiendo hace más de 20 años. ¿Y cómo repercutiría eso en el sistema educativo uruguayo? Más allá de la polémica que se ha generado ahora, ¿no? Con esta presentación de una transformación educativa que el gobierno pretende implementar el año que viene. Claro, impacta en esta cuestión. Ya la centralidad de la discusión no va por el carácter público de la educación, sino que en este caso va por este otro corte, terciario o universitario, donde el gobierno destinaría recursos a financiar la educación privada, ¿sí? Este es un gran efecto. Si a esto lo ponemos en línea con un proyecto que está en discusión en la Cámara de Representantes, que es el proyecto del diputado Diego Echeverría, de Maldonado, sobre instituciones de enseñanza terciaria del exterior del país, donde lo que se plantea es básicamente levantar todas las barreras existentes para que universidades privadas y centros terciarios del exterior se puedan radicar en Uruguay, el escenario que uno ve que se va armando es financiamiento hacia educación privada, pero además apertura indiscriminada de las fronteras a instituciones terciarias universitarias del exterior, claro, que inclusive dice el proyecto del diputado que podrán tener carácter lucrativo. Ajá. Cosa que lo aclara ya en el proyecto. Se aclara en el proyecto, sí, porque está sustentado en la idea de libertad de enseñanza, que también en el caso chileno ha sido una bandera muy llevada adelante. Entonces, como hay libertad de enseñanza, hay libertad de generar empresas que se dediquen a la enseñanza. Lo cual, hoy por hoy, en el ámbito terciario en nuestro país, esto no existe, no está habilitado. Yo voy a poner igual dos cifras sobre la mesa. Uno tiene que ver con las desigualdades, por ejemplo, en el egreso universitario, en el caso de Uruguay, que es bastante bajo, a diferencia de Chile, que es bastante de los más altos de la región, ¿no? de América Latina. Ahí me tiene que corregir Víctor si me equivoco. Pero eso por un lado como para poner distintas cuestiones, ¿no? Y después lo otro que me llamó la atención, hoy venía escuchando que aumentó 36% de la desvinculación, por ejemplo, en UTU.
de estudiantes de tercer año de liceo aproximadamente, pero me sorprendió un dato que en Chile también hay una alta, no sé si deserción es la palabra, pero ausentismo escolar. Así es. Me llamaron la atención estos datos. ¿Qué me puede decir en el caso chileno? Porque en el caso uruguayo ya lo tenemos más conocido. Mira, No solucionó eso, digamos. claro, a eso es lo que te quiero decir. Mira, acá pueden haber problemas en los sistemas educativos del mundo. Pueden haber problemas. La pregunta es si esos problemas se resuelven con más democracia o con mercado. El presidente Boric tiene una frase que a mí me gusta mucho, que dice, si la democracia tiene problemas, se resuelven con más democracia. Entonces, ¿qué ocurre? Acá hubo unas recetas de mercado que permitieron muchas cosas, pero que nos terminaron envolviendo en problemas que ni siquiera ellos mismos previeron. Ni siquiera ellos mismos previeron. Entonces, por ejemplo, el gran logro del mercado en Chile fue construir coberturas universales. Y perfecto, el mercado recibió estímulos, se construyeron con recursos públicos, Cuando entregados. te referís a coberturas universales, ¿a qué te referís? Creo que toda la gente de la edad de estudiar un determinado grado está estudiando. Bien. Chile le llegó a coberturas universales en educación superior, media, todos los niveles. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, pero es que esa cobertura no era sustantiva. Entonces era débil en términos de no estaba enraizado en procesos más sustantivos educativos. Entonces, ante una dificultad como la pandemia y ante distintas dificultades que tiene el sistema educativo chileno hoy, se nos está empezando a caer eso y estamos perdiendo matrícula. Estamos perdiendo jóvenes. Muchas familias no quieren ir a la escuela porque la escuela es un lugar de agobio, es un lugar que carece de sentido. No hay, por ejemplo, aseguradas condiciones, por ejemplo, a veces de transporte para acceder a la escuela. Tenemos un montón de problemas. Entonces, yo diría que en la crisis del mercado educativo chileno a esta altura, producto del ausentismo, por ejemplo, tanto de muchos profesores que tienen que tener licencias médicas porque no pueden llevar adelante la tremenda carga laboral que es hoy día la educación, el agobio que te genera, una tremenda precarización laboral. Ya no solo tenemos una crisis de legitimidad, no es que la educación esté mal vista, hace décadas que viene siendo objeto de crítica. Tenemos una crisis de funcionamiento. Ya estamos con dificultades de funcionar. Entonces, yo lo que podría plantear respecto al debate que se tiene en América Latina es que si la educación pública tiene posibilidades de mejora, es profundizando su carácter público. Y que había que pensárselo 2, 3, 4 veces antes de ver recetas, porque yo estos discursos que estoy escuchando acá también se escucharon en Chile. También se escucharon, en el sentido, por ejemplo, de no es tan importante si es pública o es privada, lo importante es que tenga calidad, son otras particiones las relevantes, no es tan importante si es pública o privada, no importa el color del gato si caza ratones, estas son expresiones de parlamentarios, ¿no? No importa el color del gato si caza ratones, y todo eso nos lleva a lugares bastante complicados, y yo, considerando la tremenda tradición que tiene Uruguay en términos de educación pública, por ahí si hay algún problema, más bien es profundizando la educación pública, profundizando su carácter público que se pueden enfrentar. Los países que tienen alto grado de logro educativo, que tienen sociedades más cohesionadas, más democráticas, siempre han apostado por la educación pública. Las claves serían fortalecer el Estado, digamos, en este caso. Fortalecer la educación pública y ponerla a mirar hacia adelante. La educación pública es un proyecto que no está completado todavía a nivel, yo diría, mundial. Tenemos problemas, por ejemplo, el terraplanismo. Tenemos miles de personas en el mundo que creen que la Tierra es plana. Sí. Ese es un tremendo desafío que nos obliga a repensar y a profundizar la educación pública, no echar pie atrás. La educación pública tiene logros enormes en el mundo en el siglo XX, pero hay que ver qué logros va a tener en el siglo XXI y en el siglo XXII. Pero eso es profundizar su carácter público y entender la larga tradición de países como este y otros como distintas, digamos, pasos adelante que se dieron en su momento. Así que yo creo que por ahí va la cosa. Víctor, estuviste en el seminario de ayer haciendo tu ponencia, pero ¿cómo se ve esta transformación educativa desde fuera de fronteras? ¿Qué es lo que te ha llegado? Más allá de todo lo que venimos hablando, ¿no? Bueno, ¿Qué es lo que te queda en limpio? ¿Qué sacás en limpio? Lo hemos conversado. Yo creo que es parte de un libreto, que lleva a introducir en la educación elementos que se sacan, entre comillas, de otras industrias o de otros aspectos productivos. Con la idea de dinamizar la educación. Entonces, ese es el siguiente esquema. La educación pública tiene problemas, tenemos que dinamizar, tenemos que traer aire, y se copian algunos elementos de otras partes. No siempre se dice cuál es el final de la película, ¿no? Y se parte, y yo tengo después de ver, hacer los análisis, ver los textos,
yo creo que lo que se está planteando acá es parte de ese libreto. Y yo tengo la impresión, como bueno, nosotros ya vivimos esa película y la sufrimos, que hay que pensárselo 2 veces. Hay que pensárselo 2 veces porque a veces, como dice un viejo refrán, ¿no? Si te dicen tú estás enfermo, a veces el remedio es peor que la enfermedad y te hace tener muchas nuevas enfermedades. En Chile hubo un estallido social. 2019. Y fíjate que hay un estudio que señala que el grueso de las personas que estaban en la Plaza de la Dignidad, que estábamos, yo todavía muchas veces, eran deudores de créditos de educación superior. Claro. Yo, tenemos que ir cerrando, pero no quería dejar de preguntar lo siguiente, y capaz que también más enfocado a Pablo. La educación es un derecho humano y que además históricamente y con la experiencia se ha visto que además es un gran aporte a lo que es la reducción en general de desigualdades, de pobreza, achicabrechas, con la mirada, con el enriquecimiento además de los expertos que están en estos momentos en Montevideo. ¿Crees que estamos caminando hacia esos pasos con esta transformación que se quiere implementar? Yo creo que muy difícilmente ese camino que estamos transitando en este momento nos pueda llevar a profundizar procesos que ubiquen a la educación en ese lugar de promoción de la igualdad social y de avanzar en este sentido, por 2 grandes elementos, ¿no? Uno tiene que ver con los contenidos, que mucho tiene que ver con lo cual ya estaba planteando Víctor. Estamos de algún modo afectando la lógica misma de la educación pública, estamos introduciendo elementos que van en contra de esta tradición, que no es necesario defender la tradición simplemente por ser tradición, sino porque efectivamente es un proyecto democratizador. Nos estamos teniendo elementos que están yendo en contra de eso. Pero además por la forma, también, no solo, pero también por la forma. Si uno no tiene una participación amplia del conjunto de los interesados en el tema, no hay cambio posible en educación. Hoy es 10 de noviembre. Sí. En teoría hoy, ya había dicho el presidente de Cohesión, Robert Silva, que va a poner las cartas sobre la mesa para conocer a fondo lo que es los ejes de la transformación. Sí, parece un poco tarde, ¿no? Pensando en la evolución de los años lectivos, en el comienzo del próximo año lectivo. Parece que hay un apuro en este sentido. En educación los apuros nunca llevan a buenos resultados. 6:30 hay una mesa abierta a todo público para quienes quieran, bueno, conocer de cerca los planteos de Argentina, Brasil, Chile y ni que hablar Uruguay. Exactamente, 18 horas. 18 horas, Salón de Actos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en Magallanes y Uruguay. Vamos a estar compartiendo con Víctor la experiencia de Chile, con la profesora Vera Peroni la experiencia de Brasil, que también es muy interesante y el contexto en el que está, y con las colegas Susana Bior y Laura Rodríguez la experiencia argentina, que también tiene su interés para nosotros. Pablo Martínez, Víctor Orellana, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, Muchas gracias a ustedes. Muy bien, nosotros vamos a salir de los estudios de TV Ciudad, nos vamos al encuentro de nuestro móvil con Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, adelante. José, buen día para ti, para toda nuestra audiencia. Estamos en el Prado, aquí en el Centro Horizonte, centro que atiende a personas con parálisis cerebral. Y a propósito de la actividad que el centro propone para este próximo domingo, donde habrá una paella gigante de 10 a 17 horas en el puertito del buceo, y será la 7ª edición de esta paella. Por eso estamos con Mario Ote, quien es coordinador del centro, y con Carolín Bota, quien es la directora. Bueno, Mario, gracias por recibir el móvil de Ciudad Viva, una gran actividad de este fin de semana que sobre todo va a ayudar a proyectar lo que es el gran proyecto que tiene este centro. Bueno, los agradecidos somos nosotros por visualizar esta obra y por acompañarnos en este evento, que es muy importante para nosotros para proyectar lo que es la obra del nuevo Centro Horizonte. Mario, bueno, 7ª edición, cuéntele a la gente, a los televidentes, en qué consiste este nuevo proyecto, que según lo que tenemos entendido no sería muy lejos de aquí y que serviría y ayudaría mucho. Sí, el proyecto está diseñado para realizarse en un terreno del Codicen, un comodato que tenemos a 30 años, y con las posibilidades de incluir nuevas propuestas y nueva estructura, con nueva accesibilidad que hoy nos encontramos limitados en la actual sede. Carolín, ¿cuántos chicos atiende este centro? Funcionamos con 2 proyectos, uno de tiempo completo que atiende 35 niños, niñas, adolescentes y adultos también,
y un proyecto de tiempo parcial en donde van a sus casas y los vamos a buscar en la mañana, que son 55 niños y adolescentes hasta los 18 años. ¿Cuántos kilómetros hacen semanalmente las camionetas que van a buscar a los chicos? Las camionetas hacen un recorrido de 500 kilómetros diarios, el servicio lo ofrece la institución y están por zonas. Mario, ¿por qué cambiar este centro? Nosotros estuvimos haciendo una recorrida, vimos muchísimas humedades y cosas para mejorar, pero bueno, nadie mejor que usted para contar las dificultades que tiene este centro y por eso la proyección de uno nuevo. Bueno, esta es una casa que fue adaptada para lo que antiguamente era la Escuela Horizonte y con la evolución del tiempo, el aumento de las matrículas y la cantidad de niños que atendemos en los dos proyectos, se encuentra limitado desde el punto de vista edilicio y en cuanto al mantenimiento. Por eso es que necesitamos una nueva sede con todas las capacidades que queremos brindarles para garantizar los derechos de los niños y brindar una mejor calidad de vida, que es nuestro objetivo y nuestro propósito como institución. Directora, dentro de quienes residen aquí, bueno, el más pequeño 18 meses, el más grande 70 años. Sí, es así, es así. ¿Cómo se trabaja el día a día con este tema? Bueno, en el día a día tenemos una modalidad de talleres según las habilidades que cada uno presenta. Son talleres rotativos según las habilidades de ellos. Después hay chicos que tienen propuestas afuera, también afuera del centro y reciben mucha ayuda técnica, fisiatra, psicólogo, equipo psicosocial, psicomotricistas, doctores, que ayudan a la propuesta que es Centro Horizonte. ¿Cuántas personas, cuántos profesionales trabajan aquí día a día? En total son 83 funcionarios con sus diferentes roles, desde el personal técnico, el personal de atención directa, como son los educadores, auxiliares de vida o acompañantes terapéuticos, personal de enfermería, los técnicos en las diferentes áreas, todos los licenciados en psicomotricidad, fisioterapia, el equipo psicosocial, nutricionista y las NERS por turno y el personal de apoyo. El mantenimiento se hace mediante un convenio con INAU. El funcionamiento está apoyado económicamente por 2 convenios con INAU. Uno a tiempo parcial, que es un horario de 9 a 15 horas, y el otro proyecto que es una modalidad de hogar, de estación permanente, digamos, que están los 365 días del año atendidos desde que ingresan hasta que egresan de la institución. Bien, bueno, ya hablando puntualmente de la actividad de este fin de semana, en Ciudad Viva tiene 4 conductores, más 2 noteros ya son 6. Hay 2 productoras, ahí ya llegamos a 8, más los cámaras que están por allí desperdigados en el estudio seríamos unos 15, ¿no? ¿A dónde tenemos que ir los 15? ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde la mañana a 5 de la tarde en el Puertito del Buceo? Bueno, muy bien. Sí, justamente es en el Puertito del Buceo, va a haber muchas actividades, aparte de la paella, que cada porción es para colaborar con este nuevo proyecto. Sí, va a haber entretenimientos, actividades y bueno, y esperemos la presencia de ustedes también. ¿Va a ser ahí en la marisquería El Italiano, digamos, para que quede claro? Frente a la marisquería El Italiana, la plazoleta de los pescadores. Los tickets ya se están vendiendo, ya empezamos con la preventa y llevamos un buen apoyo de los uruguayos y confiamos totalmente en la solidaridad de la gente. ¿Cómo se pueden comprar estos tickets? Pueden comprar por Red Ticket, por Red Pagos o directamente en el día del evento durante la paella. Bien, la invitación queda hecha, compañeros, aquí desde el Centro Horizonte para que este próximo domingo todos podamos disfrutar de este plato tradicional español y, por qué no, con las adaptaciones que tiene a nuestro territorio nacional para colaborar con esta causa solidaria. Muy bien, Juan Pablo, completo el informe allí. Este domingo, como vos decías, de 10 a 17, allí en el Puertito del Buceo, frente ahí al Italiano, ¿no? En esa clásica carpa que se arma para hacer esas paellas. Hay una cantidad de espectáculos artísticos que también van a acompañar esa jornada. Así que bueno, vamos por esas porciones, querido Juan Pablo, ¿eh? Por supuesto que sí, José, y espero que lleves la mascota también, ¿no? Por supuesto. Te hemos visto en las redes sociales con una mascota, esperemos que vayas acompañado. Nos queda relativamente cerca, así que vamos a pasear con Emilia por ahí también. Es un lindo paseo para el domingo, así que ojalá entonces que el tiempo acompañe. Gracias por tu trabajo allí, Juan Pablo. Nosotros seguimos acá, en piso.
¿Seguimos y nos vamos a una pausa o, Sí. o cómo hacemos? Va a ser uno de los atractivos de la paella solidaria la presencia de Emilia, por Sí, supuesto. no estamos cobrando presencias con Emilia todavía, pero quizás lo podamos Si hacer. come un plato lo cobran, ¿eh? Sí, no. Solidaridad. Colaboró con dos. La Por supuesto, a mí paella, no me- sin ninguna duda, la paella más rica del año porque es una paella condimentada con mucha solidaridad. Así que por supuesto que allí estaremos Claro que también sí. apoyando esta Claro. causa. Así que voy a comprar dos, una para mí y una para ella. Bien, a la vuelta de la pausa, Ya no, nos, mande la pausa, sí. nos vamos a cruzar el charco. Exactamente, vamos a estar en contacto con Fabián Kovacic directamente desde Buenos Aires. ¿Tenemos dos charcos? Ya venimos. Hoy sí. Hoy hay dos charcos. Bueno, Ya bueno. venimos. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If manners maketh manners, someone said, he's a hero of the day. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Hace pocos días se conoció el resultado de una investigación que se llevó a cabo en la República Argentina acerca del ciudadano uruguayo Héctor Giordano Cortazo, que fuera asesinado precisamente en Buenos Aires y que hubo novedades, sobre todo para su familia, porque allí, bueno, en definitiva, se pudo identificar que había sido él el que apareció en la localidad de El Palomar. Pero bueno, para conocer todos los detalles de esta investigación nos ponemos en contacto con Fabián Kovacic directamente desde Buenos Aires. Querido Fabián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va? Buen día, Marcelo. Un gustazo saludarte como siempre y en esta ocasión para conocer un poco más allá, un poco más de los detalles, ¿no?, de esta investigación. Bueno, sí, el 1 de noviembre la familia de Héctor Giordano Cortazo recibió la noticia de parte del gobierno argentino, de parte de la Secretaría de Derechos Humanos, de que se encontró documentación que indica que Héctor Giordano Cortazo fue asesinado, apareció su cuerpo en la calle Orense, en la localidad del Palomar, y que tuvo ingreso en algún cementerio del Gran Buenos Aires. Se especula que pudo haber sido el cementerio de Morón, pero las autoridades prefieren no abrir juicios sobre este tema porque se está investigando. El dato surge a partir de una investigación que está haciendo dos programas específicos de la Secretaría de Derechos Humanos, que es la Iniciativa Latinoamericana por la Identificación de Personas Detenidas Desaparecidas y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado, todos dependientes de la Secretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Justicia, y además con un trabajo mancomunado con el Ministerio de Seguridad, que es el que guarda el acervo de los archivos de la Policía Federal y de las policías de la provincia de Buenos Aires sobre personas que aparecieron asesinadas en la vía pública entre 1972, 1971 y 1983. A partir de ese cruce de datos, de esa búsqueda muy meticulosa de la gente del IRID, de la Iniciativa Latinoamericana por la Identificación de Desaparecidos y del RUPTE, se llegó a dar con los documentos que indican que Giordano Cortazo había estado detenido en el Centro Clandestino de Detención del Palomar, dependiente de la Fuerza Aérea, y que hasta ahí estuvo hasta el 5 de julio. Falta saber qué pasó entre el 5 de julio y el 30 de agosto, cuando su cuerpo aparece en la vía pública. Decimos que es el 5 de julio porque el último que lo vio con vida ahí fue un sobreviviente uruguayo también, Hugo Lane Fernández, que ese día, el 5 de julio, había sido detenido casi un mes antes y el 5 de julio lo liberan, después sale desde Buenos Aires vía ACNUR hacia Suecia y vuelve del exilio cuando vuelve la democracia a estos países, a Uruguay en 1985, y declara ante las comisiones ahí en Uruguay que estuvo con Héctor Giordano Cortazo en ese centro de detención en el Palomar, hasta el 5 de julio cuando lo liberan. De ahí en más no sabe nada. Sí es cierto que Hugo Lane aporta un dato interesante, habría que chequearlo, habría que
revisarlo, y es que estuvieron detenidos, por lo menos, él estuvo vendado, Ubal, 3 personas, Héctor Giordano Cortazo, Ubal y un argentino que años después, ya con la vuelta a la democracia, lo contactó a Ubal Lane, bueno, para efectivamente recordar ese momento e intercambiar experiencias y aportar datos a la justicia. Pero de esto hace más de 10 años, y Ubal Lane dice, yo no sé qué pasó con esa persona, pero ese fue el último que lo vio con vida a Héctor Giordano Cortazo. No se puede hablar todavía de que se encontró el cuerpo. Se sabe qué pasó con él y se sabe que apareció por la documentación. El cruce de datos de esos archivos policiales indican que el 30 de agosto apareció un cuerpo cuyas filiaciones indican que es el de Giordano Cortazo. No se sabe cuál es el destino todavía. Muy probablemente sea algún cementerio del llamado Gran Buenos Aires, que es el cordón que rodea la ciudad de Buenos Aires, la capital, pero todavía eso está investigándose para ser confirmado. Sin duda alguna, un detalle nada menor saber dónde fueron a parar los restos de Cortazo. Evidentemente, él aparece asesinado, esto está quedando claro, por 5 disparos, además, por 5 tiros, como bien decías, allí en la calle Orense, en la localidad de El Palomar. Aparece 2 meses y medio después, aproximadamente 2 meses y medio después, que había sido secuestrado. Ahora quedará la tarea, que es realmente es para elogiar, ¿no? El gran trabajo que lleva adelante la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y todas estas personas que es incansable la tarea. Contanos un poco acerca de eso, porque no se dan por vencidos nunca y han tenido montones de éxitos en estas búsquedas. Sí, es cierto eso. De todas maneras hay que reconocer que, como diría algún jurista alemán, ¿no? Los derechos no se obtienen, sino que se conquistan, ¿no? En algún sentido, todos estos programas de Memoria, Verdad y Justicia, todas las reparticiones, la Secretaría de Derechos Humanos incluida con la vuelta a la democracia, son fruto de la lucha de los organismos de derechos humanos y de las personalidades que estuvieron permanentemente trabajando sobre este tema desde los años de la dictadura, ¿no? Y en ese sentido, permíteme, Marcelo, agregar algo sobre el caso Giordano Cortazo. Es interesante pensar que este dato encontrado en esos archivos perdidos, digamos así, de la Policía Federal, abre la expectativa de qué nos vamos a encontrar cuando efectivamente se haga público el relevamiento de información desde 1956 que se está haciendo en los archivos de la CIDE. Algunos datos aparecieron y está trabajando un equipo de manera muy hermética, la prensa no ha tenido acceso todavía a lo que están haciendo. A veces aparecen algunas gotitas, como algunos datos que le pasaron de la CIDE, digamos ahora de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, al juez Rafecas, sobre algunos casos de lo que fue Orleti y lo que fue el Centro Clandestino de Detención de Bacacay, pero hay que reconocer que eso es fruto de ese trabajo mancomunado permanente y muy fuerte, que además ahora está teniendo por lo menos 2 frutos novedosos, ¿no? En primer lugar, de parte del lado uruguayo, la presentación el 4 de octubre de la Institución Nacional de Derechos Humanos en el Tribunal Oral Federal de La Plata número 1, aportando información sobre posibles traslados entre Argentina y Uruguay del grupo de 22 uruguayos detenidos en lo que fueron los centros clandestinos de detención de Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes, en la zona sur del Gran Buenos Aires, y que fueron secuestrados entre los últimos días de diciembre de 1977 y que permanecieron los últimos detenidos hasta mediados, junio, julio, agosto, en algunos casos, de 1978. Esa presentación me parece que toma impulso, o le da impulso a la investigación del Tribunal Oral Federal Argentino en ese sentido, incluyendo la pata uruguaya, digamos, dentro de lo que es el Plan Cóndor. Y además hay 2 datos interesantes. En noviembre del año pasado se presentó un conocido para los uruguayos y para los argentinos, Jair Krischke, el titular del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, junto con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, para presentar una denuncia por un secuestro de un ciudadano brasileño que venía de Santiago de Chile rumbo a Montevideo en 1971, en junio del 71. El avión baja de Santiago de Chile en Ezeiza y ahí Edmur Pericles Camargo es detenido por la Policía Federal Argentina, trasladado al aeroparque y de ahí en un avión trasladado hacia Brasil. Digo esto porque el dato no es menor, porque esa presentación hecha en noviembre del año pasado fue abonada con información de documentos desclasificados en Brasil, obtenidos por Krischke, sobre la previa al Plan Cóndor. Es decir, los datos
uno llama cóndor a lo que pasó entre las dictaduras del 75, 76, hasta el 78, 79, 83, ponele, cuando se fue la dictadura en Argentina, y 85 en Uruguay. Pero hay toda una cosa previa que Krischke encontró y que además aparece en estos días ahí en Montevideo en el libro que publicó la académica Francesca Lesa, Los juicios del cóndor, sobre todo lo que fue la inteligencia previa. El primer caso que detecta Krischke y Francesca Lesa es el de un ciudadano brasileño, después del golpe de Estado del 64, que se traslada en masa muchos exiliados brasileños hacia Montevideo, se establece una central de inteligencia brasileña en Montevideo, y ahí detienen al primer ciudadano brasileño en noviembre del 69 y es entregado por la policía uruguaya en la frontera, en la zona de Rivera, a las autoridades brasileñas. Y el segundo caso se da en 1971 en la Argentina con el gobierno del dictador Roberto Marcelo Levingston, cuando Roberto Jefferson Cardín, que estaba exiliado en Montevideo, es contratado o tomado como asesor del gobierno de Salvador Allende en Chile para trabajar como representante chileno en la ALALC, y cuando viaja de Montevideo hacia Santiago de Chile, va en barco y llega a Buenos Aires. En Buenos Aires es detenido, y en Buenos Aires es detenido de manera clandestina, nunca ingresó a la Argentina. Sin embargo, cuando Brasil sugiere, los servicios de inteligencia brasileños sugieren a la Argentina cómo hacer para llevárselo a Brasil, el presidente Roberto Levingston firma un decreto para expulsar a Roberto Jefferson Cardín. Es decir, expulsan a alguien que nunca entró formalmente a la Argentina, y eso es fruto del trabajo de inteligencia uruguayo y brasileño en territorio uruguayo sobre los exiliados brasileños, en ese caso, que viajaban, en este caso, para Chile. A partir de ahí se inicia un trabajo de las policías locales, uruguaya, argentina, brasileña, de intercambio de información, y eso da pie al Plan Cóndor. Toda esta información está siendo aportada a la justicia argentina, de parte de Jair Krischke. Bueno, el libro de Francesca Lesa lo mismo. Curiosamente, el libro de Francesca Lesa sale en Uruguay, sale en Brasil, sale en Chile y no se publica en Argentina. Es decir, hoy con Internet tenemos las versiones electrónicas que, rompen fronteras en términos materiales. Pero no hay una edición argentina de ese libro, y sería muy interesante, porque Lesa se tomó el laburo de estar 1 año y medio en Argentina cubriendo Plan Cóndor y viendo todos los casos de argentinos, uruguayos, chilenos, bolivianos, brasileños que pasaron por ahí, y el libro acá no se editó. Pero esto, quiero decir, ¿a qué voy con esto? Que esto, junto con el caso de Giordano Cortazo, el caso que se resuelva de los 22 uruguayos en el caso de Banfield y Quilmes, va a dar lugar efectivamente a una mayor movilidad de las justicias. Imaginamos todos en el Cono Sur, en Chile, en Argentina, probablemente en Uruguay y en Brasil, más lentamente, para investigar qué pasó con el Plan Cóndor, más allá de los desaparecidos del 77, 78, 79. El pre-Cóndor, como le llaman en algunos casos. Y hay que reconocer que el caso Giordano Cortazo tuvo sus antecedentes en los pases de información entre las policías uruguaya, argentina, con un pre-Cóndor, ¿no? En el 73, cuando estaban todavía, no estaba firmado el Plan Cóndor, el acuerdo entre las dictaduras en noviembre del 75 al 73, eran datos policiales los que se manejaban. Y Giordano Cortazo llega a la Argentina en el 73, luego del golpe que se produce en Uruguay. De modo tal que estamos en un estado de movilización judicial en términos de Plan Cóndor, que puede arrojar luz sobre casos de uruguayos, como el caso de Giordano Cortazo, falta ver qué fue de su cuerpo, pero también sobre los uruguayos que pasaron por Banfield y Quilmes, y tal vez con una apertura mayor a casos de chilenos y brasileños desaparecidos en Argentina, ¿no? Queda claro, Fabián, que lejos de detenerse, todas estas investigaciones en torno al Plan Cóndor continúan en Argentina, en Brasil, en Uruguay, desde Italia. Así que bueno, te agradecemos muchísimo a vos por mantenernos actualizados en torno a todo esto. Por favor, te pido 5 segundos, Marcelo. Dale. Para algo. Quiero pedirle disculpa al pueblo uruguayo por el ataque de chauvinismo en Argentina, por el hecho de que la selección nacional con Messi a la cabeza se llevó yerba uruguaya a Qatar. Les pedimos disculpas, un sector de la sociedad que no vemos eso como un ataque de nacionalismo. Así que esperemos que la polémica no crezca. No pasa nada, por favor. Además, esa yerba, que es una marca uruguaya, seguramente va a ser plantada, debe venir de Brasil o capaz que hasta de Paraguay. No nos pongamos a discutir acerca del origen de la yerba que va a viajar a Qatar. Ojalá que les haga muy bien tanto a los futbolistas argentinos y uruguayos y latinoamericanos en general, y que les vaya muy bien. Gracias, Fabián. Nos vemos. Adiós, Marcelo.
Muy bien, ahora sí, después de este contacto directamente con Buenos Aires, vamos a hacer otro cruce de charco. En este caso vamos a cruzar y nos vamos a meter en el medio del charco, porque allí está ella, Tania Tavares, con una entrevista muy particular. Marcelo, muchas gracias. De la yerba mate y esta polémica por la selección, al tecito de cada jueves en el Club Cultural del Charco. Y ya les adelanto que el próximo viernes es el aniversario, el primer aniversario de este lugar hermoso que cada jueves nos abre sus puertas y que ese viernes, con motivo del aniversario, va a abrir las puertas de una forma especial, así que ya están todos invitados. Pero como cada jueves vamos a tener, en este caso, a Camila Gavito para algunas recomendaciones de cosas que podemos hacer y, por ejemplo, llevarnos a nuestras casas para disfrutar de toda esta cultura que nace de este precioso lugar. Bienvenida, Camila. Bueno, muchas gracias. Bienvenida, Tania. Vamos a arrancar hoy con 2 recomendaciones musicales. Estamos celebrando nuestro primer aniversario durante todo el mes, entonces todos los vinilos de Little Butterfly Records están con un 10% de descuento. Si se llevan 2, tienen 15, o sea que es una linda oportunidad para llevarse algunas cosas lindas que han llegado. Y en este caso elegí 2 cositas de muy reciente reedición. Esta es la primera. Es el disco debut de la banda Julen y la Gente Sola. Es una banda que nace como proyecto solista de Federico Morosini allá por el año 2010, que después empieza como a incorporar algunos miembros. En el año 2014 graban su primer disco, que es justamente este, y hace muy poco tiempo, hace un mes más o menos, sale esta reedición en vinilo, que es una joyita, estéticamente es muy linda. El disco adentro es rojo como si fuera un caramelo, o sea que es de verdad muy bonito. Es el disco con el que arranca Julen, digamos, su primer trabajo. Un disco muy lindo que suena, que tiene como diferentes sonidos, y como esas reminiscencias que tiene Julen, esta nueva impronta que trajo a la música, ¿no? Sí, exacto. Y que hablan como de una generación, ¿no? Es una música como que un poco se hace entre amigos y que tiene canciones muy divertidas, muy alegres, para saltar, para bailar, como por ejemplo Alquimista, que es mi favorita. Así que bueno, uno de los recomendados. No te la vamos a hacer tararear, Alquimista, porque tenemos que ir a la otra recomendación, que es el otro vinilo que nos anunciabas. Exactamente. El segundo vinilo es el Éxodo de Taylor's Problems. También es un vinilo que se editó en 2014, entonces son discos que comparten una época. Es un poco la consagración de T como una de las bandas que recupera un poco el rock en la escena rockera de Uruguay. Un disco muy lindo, muy conceptual, que tiene un sonido que arranca muy arriba, que tiene un sonido que ya te transporta como a climas bastante altos. Para mí tiene una de las canciones más lindas que hay de rock nacional, que es Jordan, que se ha convertido en un hit, que también tiene un gran video y que para mí es una de las metáforas deportivas más lindas que hay en la música uruguaya, como me perdone Jaime Ross, pero es esto como la comparación esta que hace con Jordan jugando al básquet, traída una situación totalmente cotidiana de una pareja, digamos. Qué divino. La metáfora deportiva me hizo acordar a No te va a gustar, que te perdone también Emiliano Branchiari. Un beso para ese gigante de la música nacional. Pero también tenías un libro para recomendarnos. Exacto. Y como para terminar las recomendaciones de hoy, lo que traje es un libro de cuentos. Estos son estamos en fin de año, estamos todos medio en momentos de cierre y de muchas actividades y cosas, entonces me parecía que capaz que embarcarse en una novela ahora puede ser un poco más complejo. Pero sí, por ejemplo, tener un libro de cuentos en la mesa de luz para dormir, para leer un cuentito antes de irse a dormir, puede estar bueno para no perder la lectura. Y estos son cuentos muy divertidos, muy frescos. Son de una autora de Buenos Aires, Argentina, que se llama Mariana Sandes. Esto es una recopilación de 10 cuentos bajo el título Algunas familias normales. El título ya te habla un poco de qué se trata esto. Son cuentos donde básicamente ella explora esta dimensión de decir nadie es tan normal en realidad, y que las cosas cuando las vemos en detalle tienen componentes como muy delirantes o muy fuera de lugar, y tiene algunos cuentos donde de la nada, en situaciones muy normales como puede ser la reunión de un edificio, de copropietarios de un edificio, todo puede escalar y se puede ir
muy lejos. Y también, bueno, explora un poco esto de los vínculos familiares que no son tan, que a la vista pueden parecer perfectos, pero que cuando uno empieza a indagar se da cuenta que tienen muchas tensiones, que tienen problemas. Así que bueno, es una invitación como a reírnos también de nosotros mismos. Y una invitación, como siempre hacemos en este espacio, a escuchar música, a leer un libro y después comentarlo, porque eso es lo que hacemos acá en pantalla y que esperamos que suceda también a la interna de sus hogares. Camila, muchas gracias por esta recomendación y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. A ustedes los invitamos a una breve pausa y volvemos enseguida para hablar del documental Alter. Ya regresamos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Después de las recomendaciones volvemos a Charco con Tania Tavares y ahora sí, sus entrevistados del día de hoy. Muchas gracias, Marce. Y como hablábamos en la presentación, de esas entrevistas que hablan de cultura, pero también habla de lo que somos, porque uno se encuentra muchas veces en una película, y en especial en este documental uruguayo, con esa pregunta de qué somos, quién somos y qué le queremos mostrar al resto de eso que somos. Y por eso es un placer recibir al director Joaquín González Bailán y al protagonista de este documental, Alter. Él es Sebastián Herrera, es un psicólogo, un joven psicólogo que se quedó sin trabajo y a partir de allí decidió un personaje que él sabía interpretar, que es Luis Miguel, llevarlo al trabajo. De ese documental habla Joaquín en sus imágenes y que tiene que ver, se ve mucho en las imágenes, una confianza entre ustedes que, como me comentaban, nace desde la más temprana edad, ¿no? Bueno, muchas gracias por recibirnos. Exacto, con Seba íbamos compañeros del liceo. O sea, nos conocemos de toda la vida, de los 12, 13 años. Entonces el embarcarnos a hacer esta película fue un salto conjunto e instantáneo, como muy impulsivo, pero que pudimos hacer sin tener que sortear todas las primeras fases que se dan a veces en los procesos de retrato o películas de personaje, que implica, bueno, un profundizar, un conocerse, bueno, todo eso ya teníamos absolutamente resuelto, digamos. Cuando yo quería que estuviera Sebastián en esta entrevista, es porque además de ser el protagonista, es el protagonista de una decisión de mostrarse, de mostrar la vida de una persona joven, de mostrarse en pantalla. ¿Cómo fue para vos eso? ¿Y qué implicó que fuera un amigo el que estaba al mando de todo esto? Bueno, buen día, primero Tania, gracias por la invitación. Por favor. Bueno, un poco lo que decía Joaco, había muchos metros como ya ganados por el propio vínculo, pero igual más allá de eso, igual fue un proceso muy difícil también. Siempre decimos como que lo padecí por momentos, porque de verdad es el tema de la exposición, que es difícil creo que para todos, pero el verlo ya como en una película, ya terminado, es como que ordenó también todo eso, ese tiempo, que fueron como 3 años de filmación. Que por momentos decía, ¿qué estoy haciendo? Que se vaya. ¿Qué estoy haciendo? También decía, ¿qué estamos haciendo? Que se vaya de mi casa. Es que claro, lo hablamos... ¿Qué estás haciendo Totalmente, conmigo? es que Tal estamos cual. hablando de esa confianza, que es positiva a veces, pero a veces hay momentos en la película que es, bueno, ya pará de filmar, vas a filmar esto también. A veces la confianza también juega en contra, ¿no, Joaquín? Totalmente, o sea, la confianza y también el de repente revincularnos desde un nuevo lugar, que era el de retratado y retratador. O sea, había cierta horizontalidad en nuestro vínculo, que era de la amistad y de compartir pero de repente cambiaron los roles o aparecieron roles nuevos, y que por momentos siempre intentamos avanzar muy juntos, en mucha complicidad, pero claro, en la batalla por momentos empiezan a pasar cosas, se desdibujan un poco las fronteras, a veces en pleno invierno filmando en su casa, los dos medio mal dormidos, pero pasan cosas, la vida también arremete, ¿no? Entonces también por momentos el vínculo sufrió algunas extrañezas que por suerte se fueron reenderezando cuando el proyecto también fue llegando a su fin, ¿no? Y de repente
todo lo demás empezó a quedar como una cosa de repente tropezones del pasado que de repente están redimidos en la película. No, y hay se aclara desde el inicio que es una escena preciosa de una barra cantando a coro suave, que me parece que es una gozadera de una barra que uno la siente protagonista también de esta película, esta barra de amigos, que no es un padecimiento, no es una enfermedad, no es que vos te creas Luis Miguel, que es algo que está bueno aclarar en la película, sino que hay un alter ego, hay una forma de una simbiosis entre los dos personajes que empieza a dibujarse, pero que es saludable. Pero ¿cómo fue para vos, Sebastián, mostrar a Sebastián? Porque vos sobre los escenarios te parás como otros personajes, que la mayoría es Luis Miguel, pero podría ser, y has jugado también con otros. ¿Cómo fue mostrar esas debilidades, esos enojos, esas dulzuras de Sebastián? Bueno, eso fue lo más difícil, sin duda. Primero porque uno no es nadie en el sentido de que no es conocido, entonces también la pregunta esa de esto a quién le puede llegar también como a interesar, ¿no? Y después también otra cosa que aparte vos como me presentabas ahí de mi lado también como más profesional, como psicólogo, que eso fue como es una línea más ahí que complejiza un poco más también lo de la película, ¿no? Y lo que es el documental, porque siempre está como esa cuestión del terapeuta, como desde un lugar como más anónimo, más impoluto, y también el mostrarme fue también un desafío, porque bueno, en el medio de que igual eso se va a ver en la película, pero no fue al mismo tiempo como un proceso de ir documentando tan puertas para adentro, porque hay también notas de radio, notas de televisión, y todo eso pasaba, ¿no? Realmente, yo iba a esos programas. Y claro, después de repente en mis trabajos o desde mi rol de psicólogo me interpelaba mucho, porque era ¿qué pensarán los pacientes? Yo aclarando que en realidad también es como estamos haciendo una película y todo eso creo que fue así a nivel personal fue el gran desafío de haber hecho la película esta. Llegar bronceado, ¿no? Llegar bronceado. Son cantantes en los julio. dos. Sí, son cantantes los dos, acuérdese del micro, de hablar al micro. Pero una de las cosas que me gustó también de este documental que se estrena hoy en Cinemateca es que también habla de nosotros, porque aparece, como vos bien decías recién, la televisión, los realities, la radio, y hay como una mirada un poco burlona del mundo sobre ese personaje, sobre alguien que interpreta sobre las tablas a otra persona. Y en cierta medida plantearse, no es lo que hacemos todos, los que nos ponemos una pantalla de televisión, los que no jugamos a ser otro, y no esta persona hiper maquillada que no es así en su casa. Esa mirada también termina siendo dura sobre nosotros mismos. ¿Lo pensaron en el inicio, Joaquín? Y un poco, siendo sincero, no pensamos mucho nada en el inicio. O sea, fue un poco un proceso sobre la marcha, nos lanzamos sin saber bien hacia dónde íbamos, no sabíamos bien, porque tampoco sabíamos, lo interesante es que la película nace a la par del proceso de Luis Miguel Evans, entonces tampoco sabíamos qué iba a ser de su camino como imitador. O sea, capaz que le iba mal, capaz que no le invitaban a ningún programa, capaz que no lo contrataban nunca, y capaz que hubiese sido la película de un imitador que nunca la pegaba. Hubiese sido otra película, capaz que ahí ni la hubiésemos terminado, vaya uno a saber. Pero un poco en el camino fue que nos fuimos agarrando como los sabores o nos fueron seduciendo determinadas cuestiones y empezamos a ver, como que la película la fuimos descubriendo a lo largo del camino, ¿no? Y en un momento sí, con claridad vimos cuál era el conflicto, en un momento vimos con claridad cuál era el trasfondo interesante de la cuestión y sí, parte de una de esas aristas es el tema del vínculo con los medios, con la exposición, con lo efímero, con cómo también esto es como los 5 minutos de fama, las redes sociales, o sea, todo como elementos que iban apareciendo que iban tornando todo mucho más interesante y a nosotros en particular nos pareció que era interesante abordarlo desde ahí, ¿no? Sí. Pero no fue una cosa que de antemano o desde el inicio dijimos vamos a reflexionar o a ir sobre esto, ¿no? Fue con cosas que fueron como apareciendo sobre la marcha. Y hoy que es una realidad, nos queda 1 minuto y medio de charla, pero hoy que es una realidad, los invitamos al estreno, no sé a qué hora es que se estrena la película. 19 horas, Cinemateca es el estreno y después ya está en cartelera varios días, varios horarios. Pero hoy que ya es una realidad, que está concreta, ¿qué esperan ustedes que suceda
con ella? ¿Qué sucedió con ustedes? Sobre todo para vos es esta pregunta. Pero contestamos, ¿qué querés que suceda con tu película, con tu primera película? Y en realidad como que la aspiración es que despierte reflexión, que incite justamente a cuestionarse y a reflexionar y a pensar sobre estas cuestiones de la identidad, de quiénes somos, de quiénes queremos ser, o sea, reflexionar sobre uno mismo. O sea, que de repente a través de la experiencia de él y de esta historia un poco delirante y quijotesca, uno salga cuestionándose, mirando hacia adentro, o sea, de mirar una creación ajena nuestra, de repente se genera un espejo que uno pueda reflexionar sobre sí mismo. Eso me parece que sería uno de los más grandes y bellos logros que pueda tener la película. ¿Y para vos qué esperás que suceda y qué sucedió con vos a partir de esa ya concreta, ya editada, ya en pantallas? Bueno, para mí cobró sentido también todo el proceso anterior, viéndola ya terminada. Y un poco en esto que decía Juaco, una cosita, que cuando la película se pasó en festivales en otros países. Málaga estuvo, ¿no? Estuvo en Málaga, que fue donde se estrenó, y hace poco estuvimos en Colombia y en Bogotá. Y lo que pasó también es que la gente como que captó alguna cosa, ¿no? de la cuestión de la película y esa cuestión de que pase en otros lugares, que también era un poco un temor, ¿no? Porque es como algo uruguayo, donde aparecen muchas, como es un documental, también hablamos como hablamos acá, y sin embargo se captó una esencia, y creo que eso habla justamente de lo universal también del conflicto, ¿no? Sí. Que todos nos podemos sentir identificados. ¿Y qué te pasó a vos con la peli? A mí me gustó mucho. Ahora estoy en... Esto también para mí es difícil, esta exposición. Como que nunca paro de la exposición. Pero nada, me gustó. Igual me sigue interpelando también el tema del mostrarme. Pero bueno, es parte de... Es que la película te muestra más que tu personaje, ¿no? De Luis Evans, imitador uruguayo de Luis Miguel. Para mí un placer conocerlos. Es una invitación de verdad, desde el corazón, desde el alma, a ver esta película, a interpelarse nosotros mismos qué miramos en el otro y qué mostramos, y con esa humildad de saber disfrutar al otro como se muestra también. Así que muchas gracias y el mayor de los éxitos para este camino. Gracias a vos. Gracias. Nosotros los invitamos a seguir con el programa porque seguramente tienen agenda cultural, chistes, reminiscencias al carnaval, carioca y otras cosas muchas más en el resto de Ciudad Viva. Voy con ustedes. Muchísimas gracias, Tania. Realmente un placer escuchar la entrevista y lo que estuvieron hablando. Sí, claro que sí. Muy bien, nosotros ya estamos yéndonos, pero simplemente queremos hacer una recomendación. Una recomendación. Porque es para el día de hoy. Sí. Porque en la Intendencia de Montevideo, en el marco de la Feria del Libro, se va a estar presentando A dónde nos llevan los caminos. 45 años del dúo Larbanoa Carrero. El autor de este libro es nuestro compañero, nuestro querido amigo Martín Duarte, y precisamente va a estar presentando el libro en el día de hoy. Se trata de una biografía exhaustiva que recorre la historia del dúo desde la formación oficial en el año 1977 hasta la actualidad. La cita es esta noche a las 21 horas en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo. Además, preparándose Larbanoa Carrero para ese gran show que se va a llevar a cabo este próximo sábado, no, el otro, el 19, sábado 19 de noviembre, en el Antel Arena, celebrando precisamente los 45 años de trayectoria. Gran abrazo, Martín. Un gran abrazo, querido Martín. Felicitaciones a Martín Duarte, un grande, un fenómeno que ha realizado este trabajo. Y también un saludo a los Larbanoa Carrero, que el otro día los vi en Aldea y se definían como el primer matrimonio igualitario. 45 años juntos. Impresionante. Así Mario que Carrero. sí, ¿Van a marcaron actuar? agenda. Creo que van a alguna canción, ¿o no? ¿Cuándo? ¿En la actuación? En la presentación del libro. Pero siempre siempre andan con la guitarra ahí, desenfundan Eduardo la Larbanoa, guitarra. Mario Guerrero, los disfrutaremos y bueno, la presentación con Martín Duarte, ¿no? El tacuaremboense y el floridense, en ese orden, Larbanoa y Carrero. Tacuarembó, y nosotros nos vamos. Grandes tipos, además, dos grandes tipos que, bueno, con una trayectoria impresionante. Con esta música, escuchando. Qué lindo, qué lindo. Bueno, hasta acá llegamos, se viene movimiento. Que pasen bien. Chau, chau.